La guerra interna que se libra en el corazón y la mente de cada ser humano es una de las luchas más profundas y complejas de la existencia. En esta batalla silenciosa, nuestros deseos, miedos, aspiraciones y contradicciones chocan entre sí, generando una tensión que, si no se gestiona adecuadamente, puede llevarnos al caos interno. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a explorar este conflicto interno. Desde su perspectiva psicológica y filosófica, el inconsciente desempeña un papel crucial en esta guerra interior, y hoy, en Aprendiz de Uno Mismo, traemos para ti sus más importantes revelaciones. El inconsciente, el campo de batalla de la psiquis. Para comprender la guerra interna, primero debemos entender el concepto clave de Jung. El inconsciente, según Jung, el inconsciente es una parte de nuestra psiquis que contiene todos los pensamientos, deseos y miedos que no somos capaces de procesar o reconocer consistentemente. El inconsciente se divide en dos aspectos, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal es el lugar donde almacenamos nuestras experiencias individuales, emociones reprimidas y deseos no expresados. En contraste, el inconsciente colectivo contiene los arquetipos y símbolos universales que todos los seres humanos comparten, una especie de memoria ancestral que influye en nuestra percepción del mundo. Esta división entre lo consciente y lo inconsciente es la fuente de una gran parte de nuestra guerra interna. Lo que conocemos en nosotros mismos, lo que reprimimos o ignoramos, no desaparece, sino que se almacena en el inconsciente y desde ahí influye en nuestras acciones, emociones y pensamientos de manera sutil pero poderosa. Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Esta frase ilustra la idea de que los conflictos no resueltos en nuestra psiquis pueden manifestarse externamente controlando nuestras decisiones y generando tensión interna. Los deseos y miedos en conflicto. Uno de los elementos centrales de esta guerra interna es el conflicto entre nuestros deseos y nuestros miedos. Todos albergamos deseos profundos de éxito, amor, reconocimiento, pertenencia, poder, entre otros. Sin embargo, junto a estos deseos se encuentran nuestros miedos, el miedo al fracaso, al rechazo, al abandono, a la vulnerabilidad. Estos miedos a menudo actúan como fuerzas opuestas a nuestros deseos, impidiéndonos avanzar y creando una sensación de estar atrapados en un ciclo interminable de incertidumbre. Por ejemplo, podríamos desear profundamente ser exitosos en nuestra carrera, pero el miedo al fracaso o al juicio de los demás puede paralizarnos y hacernos dudar de nuestras capacidades. Esta tensión entre lo que queremos y lo que tenemos crea un estado de disonancia interna, una especie de guerra psicológica donde una parte de nosotros lucha por avanzar mientras otra intenta protegernos de los posibles peligros. En muchos casos, estos deseos y miedos no son plenamente conscientes. A menudo nos sentimos frustrados o ansiosos sin comprender exactamente por qué. Esta es una señal de que nuestros deseos y miedos están chocando en el inconsciente. Como mencionaba Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es decir, muchos de nuestros patrones de comportamiento y emociones recurrentes son el resultado de esta lucha interna inconsciente. La sombra, el lado oscuro de nosotros mismos. Uno de los conceptos más importantes que Jung introdujo es el de la sombra. La sombra representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos no reconocer, los deseos, impulsos y características que consideramos inaceptables o indeseables. A lo largo de nuestra vida construimos una imagen de nosotros mismos basada en lo que creemos que es bueno, moral o aceptable. Todo lo que no encaja con esta imagen se reprime y se proyecta en la sombra. La sombra es un componente esencial de nuestra guerra interna porque alberga muchos de los deseos y miedos que rechazamos conscientemente. En lugar de enfrentarnos a ellos, los relegamos al inconsciente, donde continúan afectando nuestras emociones y decisiones de manera indirecta. Jung afirmaba que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino siendo consciente de la oscuridad. Esto significa que, para encontrar paz en medio de nuestra guerra interna, debemos ser capaces de reconocer y afrontar nuestra sombra. Reconocer nuestra sombra es un proceso doloroso porque implica enfrentarnos a las partes más oscuras de nuestra naturaleza, la envidia, el egoísmo, la ira, el resentimiento. Sin embargo, es un paso necesario para lograr una integración completa de nuestra psiquis. La negación de estos aspectos solo prolonga la lucha interna, mientras que su reconocimiento nos permite comenzar a trabajar en la reconciliación y la sanación de nuestra psiquis. Las aspiraciones, el conflicto entre lo que somos y lo que queremos ser. Otro aspecto crucial de nuestra guerra interna es el conflicto entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Todos tenemos una imagen idealizada de nosotros mismos, una visión de cómo nos gustaría ser en el futuro.
Estas aspiraciones pueden estar relacionadas con nuestras carreras, nuestras relaciones, nuestras capacidades o incluso nuestra espiritualidad. Sin embargo, la realidad de lo que somos en el presente a menudo no coincide con esta imagen ideal, lo que genera una sensación de insatisfacción, frustración e incluso desesperanza. Este choque entre el yo real y el yo ideal es una fuente de constante tensión interna. Jung se refería a esta tensión como un proceso de individuación, en el que el individuo busca integrar todas las partes de su ser, tanto las conscientes como las inconscientes, para alcanzar un estado de equilibrio y autoconocimiento. La individuación no es un proceso fácil ni rápido, es de hecho una lucha constante por encontrar un sentido de unidad dentro de nosotros mismos, a pesar de los conflictos y contradicciones. En este proceso de individuación, nuestras aspiraciones pueden actuar tanto como fuerzas motivadoras como destructivas. Por un lado, nos impulsan a crecer y mejorar, pero por otro, si no somos capaces de aceptar nuestras limitaciones actuales, pueden convertirse en una fuente de angustia. Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, lo que significa que reprimir nuestras aspiraciones y deseos auténticos puede llevarnos a una sensación de vacío y desesperación. El equilibrio entre el ego y el self. En el corazón de esta guerra interna se encuentra el conflicto entre el ego y el self. El ego es la parte de nosotros que se identifica con nuestra imagen consciente de quiénes somos. Es el yo que conocemos y que mostramos al mundo. El self, en cambio, es la totalidad de nuestro ser, que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. Para Jung, el objetivo de la vida no es satisfacer los deseos del ego, sino integrar el ego con el self en un proceso de individuación. El ego, al ser consciente, tiende a resistirse a los impulsos del self, especialmente cuando estos provienen del inconsciente. Esto genera una lucha interna en la que el ego intenta mantener el control, mientras el self busca la integración y la totalidad. Jung nos recuerda que el yo es un contenido del self, no su poseedor. En otras palabras, nuestro ego no es la totalidad de quienes somos, sino solo una parte de un sistema mucho más complejo. El proceso de integración del ego y el self es el camino hacia la reconciliación interna. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestros deseos, miedos, aspiraciones y sombras, comenzamos a entender que no necesitamos suprimir o rechazar ninguna parte de nosotros mismos. En lugar de luchar contra estos aspectos, podemos integrarlos de manera armoniosa para alcanzar un mayor nivel de autoconocimiento y paz interna. La resolución de la guerra interna. La guerra interna, aunque difícil, no es una batalla que estamos destinados a perder. De hecho, es un proceso natural y necesario para el crecimiento personal. El conflicto entre nuestros deseos, miedos y aspiraciones es lo que nos impulsa a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La clave para resolver esta guerra interna, como enseñaba Carl Jung, es la conciencia. Al hacer consciente lo que antes era inconsciente, al confrontar nuestras sombras y al aceptar nuestras aspiraciones y miedos, podemos comenzar a sanar nuestra psiquis y encontrar un sentido de equilibrio interno. Como decía Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Este proceso de autodescubrimiento y reconciliación es, en última instancia, la vía para superar la guerra interna y vivir una vida plena y auténtica. El estoicismo nos ofrece herramientas valiosas para navegar este proceso, enseñándonos a enfocarnos en lo que podemos controlar, a aceptar nuestras emociones sin ser dominados por ella y encontrar paz en medio del caos. Al integrar las enseñanzas de Jung con la sabiduría estoica, podemos aprender a enfrentar nuestra guerra interna con coraje, paciencia y sabiduría, sabiendo que cada conflicto interno es una oportunidad para crecer y evolucionar como seres humanos. De esta forma hemos llegado al final por el día de hoy. Esperamos que estos consejos sean como faros en tiempos de oscuridad, guiándonos hacia una vida de sabiduría, fortaleza y paz interior. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con tu like, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a la campanita para que estés informado cada vez que subamos nuevo contenido. Hasta la próxima.